Comenzamos y nos introducimos al curso de bioquímica para masajistas. Y comenzamos con el módulo 1. Nos habla de la definición. Podemos decir en líneas generales que bioquímica es la ciencia que estudia la química de la vida. Eso sería como primera impronta. Otra definición que nos introduce al estudio de la bioquímica. La bioquímica es una ciencia que estudia la composición química de los seres vivos, especialmente las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, además de otras pequeñas moléculas presentes en las células y la relación química que sufren estos compuestos, metabolismo, que les permite obtener energía, catabolismo, y generar biomoléculas propias, anabolismo. Acá definiríamos prácticamente qué es bioquímica. Entramos en metabolismo, transformando la materia y energía para poder vivir. Todos los seres vivos necesitan energía para realizar diversas funciones internas e interactuar con su medio ambiente. También necesitan diversos materiales para completar su correcto funcionamiento. El anabolismo y el catabolismo, reacciones antagónicas, separadas para un mejor estudio, pero ambas forman parte de la unidad que sería el metabolismo. ¿Cómo definimos al ser vivo? Los seres con vida son porciones de materia muy bien organizadas con propiedades de autoconservación e interacción con su medio ambiente, con los de su misma especie y con especies distintas. Esto es lo que deberíamos saber de qué es bioquímica. Ahora nos introducimos al módulo tema que es Introducción y Fundamentos de Bioquímica. Primero tenemos que definir cómo dividimos o cómo vamos a dividir a la química en general. Y la química en general está dividida en dos grandes grupos. Uno que trata la química inorgánica y otra que se llama química orgánica. La química inorgánica se encarga del estudio integrado de la formación, composición, estructura y reacciones químicas de los elementos y compuestos inorgánicos. Es decir, son todos aquellos que no poseen enlace carbono-hidrógeno, que es característico de la química orgánica. ¿Y cuáles serían ejemplos de la química inorgánica? Bueno, el cloruro de sodio, como ven en la imagen, que es la sal común, la molécula de agua, el amoníaco y distintos elementos, cobre, hierro, potasio, yodo, zinc, plomo, etcétera, etcétera. En cambio, la química orgánica es la rama de la química que estudia una clase de numerosas moléculas, en su gran mayoría conteniendo carbono, formando enlaces covalentes. Carbono-carbono o carbono-hidrógeno y otros heteroátomos también conocidos como compuestos orgánicos. Y bueno, tenemos muchos ejemplos, como por ejemplo los ácidos grasos
los aceites, el petróleo, el ADN, el benceno, proteínas, distintos tipos de proteínas, etcétera, etcétera. Esta es la gran clasificación general. Acá tenemos más ejemplos de química inorgánica, que sería una reacción directamente, que ya la vamos a ver más adelante, que es cómo reacciona un ácido con una base que da una sal más agua. La estructura atómica. Como ven en este ejemplo sencillo de representación de un átomo, vamos a ver dos características fundamentales. Una parte central llamada núcleo, donde se encuentran unidos los protones y los neutrones. Los neutrones tienen carga neutra y el protón tiene carga positiva. Y alrededor, en órbitas u orbitales, están, si decimos girando no es la palabra exacta, sino que es vibrando, cargas eléctricas negativas que se denominan electrones. Sabemos hoy que los electrones no giran alrededor del núcleo. Esto es muy importante de saberlo. ¿Cómo hacemos para clasificar las distintas cantidades de átomos o elementos que existen sobre la Tierra? Bueno, después de mucho tiempo de estudio y demás, Dmitri Ivanovich Mendeleev, un químico y fisicoquímico ruso, ordena a los elementos en un esquema que denominó tabla periódica de los elementos. Y como ven en la imagen, los ubicó en grupos y períodos. Ustedes fíjense que el grupo 1 están los denominados metales alcalinos. El grupo 2, los metales alcalino-térreos. Y después tenemos, por ejemplo, en el grupo 14, el carbono, en el 15 el nitrógeno, el 16 el oxígeno y en el 17 el flúor. Y hay un grupo 18. ¿Qué significa que hay un grupo 18? Que estos elementos, llamados gases nobles o elementos raros, inertes, no reaccionan con nada. Es decir, el helio no tiene ningún tipo de reacción conocida, el neón tampoco, el argón tampoco, el kriptón, xenón, radón. ¿Qué significa el período? Hay un periodo 1, periodo 2, 3, 4 y 5. Los períodos nos indican la cantidad de órbitas u orbitales que contiene dicho elemento. Es decir, el hidrógeno está en el período 1 y además está en el grupo 1. ¿Qué significa? Que el hidrógeno tiene un electrón en su totalidad y además tiene una órbita donde gira ese electrón. Este período exclusivo, donde está solamente el hidrógeno y el helio, significa que solo se completa con 2 electrones en su última órbita.
vamos a ver que el grupo 2 ya tenemos el que tiene un electrón en su última órbita y tiene 2 órbitas. O sea que ya el litio tiene 3 electrones. Por eso es el grupo 3, número atómico. Va a tener un electrón en su última órbita. El berilo, el elemento que le sigue, tiene 2 electrones en su última órbita. El boro tiene 3 electrones en su última órbita. El carbono tiene 4, el nitrógeno 5, el oxígeno 6 y el flúor tiene 7. Y por último el neón, que es un gas noble e inerte, tiene 8 electrones en su última órbita. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Todos los elementos, desde el hidrógeno hacia la derecha o desde el litio hacia la derecha, terminando en el flúor, tienen 1, 2, 3, 4, 5, hasta 7 electrones en su última órbita. Quiero decir que un compuesto estable es aquel que no reacciona con ningún otro elemento. Va a tratar de formar 8 electrones en su última órbita. Es decir, que si el litio, dijimos, tiene un solo electrón en su última órbita, lo más probable es que pierda ese electrón y se lo entregue, por ejemplo, al cloro o al flúor, que necesita atrapar un electrón para completar los 8 de la última órbita. Y así formar un compuesto que es estable. Y ese compuesto se llama, por ejemplo, cloruro de litio. El litio entrega un electrón al cloro y el cloro completa los 8 electrones en su última órbita. Algo más de la tabla periódica. Los metales van a estar ubicados a la izquierda de la tabla y los no metales van a estar ubicados a la derecha de la tabla. ¿Por qué se denominan metales? Al tener entre 1, 2 y 3 electrones en su última órbita, tienen mayor posibilidad de que pierdan esos electrones a que ganen 7, 6 o 4 electrones. Electromagnéticamente es imposible ganar esa cantidad de electrones. Pero hay elementos, por ejemplo el caso del carbono, del silicio y el germanio, que al tener 4 electrones en su última órbita, se pueden comportar químicamente tanto como ácidos, o sea, como metales, a comportarse como no metales. El caso del nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre y cloro netamente van a ganar esos electrones que le faltan para completar 8 electrones en su última órbita. Si ustedes observan, es exactamente lo mismo que la música. Cada 7 notas la octava se repite. Do, re, mi, fa, sol, la, si, vuelve al do. Esto es exactamente lo mismo. Cada 7 elementos, el octavo después se vuelve a repetir al primero que le sigue. Ahora vamos a ver los distintos tipos de uniones que más o menos estuvimos esbozando ahora, interatómicas, para formar un compuesto o una sustancia. Básicamente, en los tipos de uniones hay 3 tipos de unión. La unión iónica,
por característica, que es la unión de un metal más un no metal. Se transfieren electrones. Como dije hoy, el litio o el sodio les entrega el electrón al cloro para formar el cloruro de sodio, una sal netamente estable. Y después tenemos uniones covalentes. Esas uniones covalentes, en vez de entre cada elemento, por ejemplo, oxígeno con otro átomo de oxígeno, van a compartir electrones. El oxígeno tiene 6 electrones en su última órbita, entonces va a compartir 2 electrones y otros 2 electrones de otro oxígeno para formar en su totalidad, como ven en la imagen, 8 electrones en su última órbita. Esa unión se llama covalente, en este caso covalente doble. ¿Por qué? Porque comparten 2 pares de electrones. De hecho, está la covalente simple, que se comparte un solo par de electrones, como por ejemplo el hidrógeno, el que vimos al principio. Se comparte un solo electrón entre un átomo de hidrógeno y el otro. La covalente doble, que recién la acabo de explicar, y después la covalente triple, que por ejemplo es la unión de el átomo de nitrógeno para formar la molécula de nitrógeno. Comparte 3 electrones en su última órbita, dado que el nitrógeno posee 5 electrones en su última órbita. Y después tenemos la unión metálica, que es por ejemplo la unión metal y metal, y comparten todos los electrones, en algo que se denomina el mar de electrones. Se comparten todos los electrones, el caso de, por ejemplo, el átomo de sodio. Acá ven la unión iónica. El sodio, al perder un electrón, se transforma en sodio positivo, y el cloro, al recibir el electrón del sodio, se carga eléctricamente negativo. Por supuesto que los polos positivos y negativos se atraen, y ese es el tipo de unión iónica. ¿Quiénes forman este tipo de unión iónicas? Lo que se denominan las sales. ¿Por qué? Porque cuando yo disuelvo cualquier sal en agua, se transforma este compuesto en cationes sodio, en el caso del cloruro de sodio, y el anión cloro. Compuesto químico simple, inorgánico. Cuando se une un no metal más oxígeno, se va a transformar en un anhidrido u óxido ácido. Cuando un metal se une con el oxígeno, y eso lo vemos en la naturaleza, se va a transformar en un óxido. Por ejemplo, el oxígeno más el hierro, cuando tiene un elemento de hierro y lo deja a la intemperie, va a actuar con el oxígeno del aire y se va a transformar en un óxido. Ahora, al anhidrido, por ejemplo, carbono más oxígeno, que forma el dióxido de carbono, lo tratamos con agua, lo sumergimos en agua, va a formar un ácido. En este caso, dióxido de carbono más agua se va a transformar en el ácido carbono. Un óxido básico, como por ejemplo el hierro, lo tratamos con agua, ese óxido ferroso se va a transformar en hidróxido de hierro. ¿Y qué son los hidrácidos? Es un no metal, por ejemplo, cloro, tratado directamente con hidrógeno, va a formar lo que se llama un hidrácido o ácido clorhídrico.
El ácido clorhídrico normalmente se llama ácido muriático. Ahora bien, cuando yo junto un ácido más un hidróxido, se produce lo que se llama la neutralización. Por ejemplo, si yo mezclo ese ácido carbónico más hidróxido de sodio, ¿qué se va a producir? Se va a neutralizar el ácido con la base, formando carbonato de sodio más agua. Acá en este caso tiene lo que significa la nomenclatura. Cuando un elemento tiene una valencia, cuando un elemento tiene dos valencias, tres valencias o cuatro valencias. Cuatro valencias, por ejemplo, la tiene el cloro. 1, 3, 5 y 7. Una negativa, 3, 5 y 7 positivas. Dependiendo de estas valencias, que es el último electrón de la última órbita, cada compuesto, ¿sí?, se va a llamar diferente, como por ejemplo un anhidrido con una valencia, anhidrido silícico, porque el silicio actúa con la mayor valencia. Y en cambio, con la menor valencia se va a llamar anhidrido cloroso o carbonoso. Oso chiquito con pico de pato. Esa sería la regla mnemotécnica para informar las distintas nomenclaturas de los anhidridos, de los ácidos y de las sales. Acá tienen, por ejemplo, la fórmula, que es el óxido de sodio, y en el sistema internacional de unidades se lo denomina monóxido de disodio. Directamente se utiliza. Acá tenemos la reacción. Óxido de sodio, dije, más agua, se va a transformar en hidróxido. Y el óxido de calcio más agua, hidróxido de calcio. Ahora empezamos a ver la química orgánica, denominada la química del carbono. Esta, por ejemplo, es la fórmula del benceno. El benceno es uno de los compuestos aromáticos que forma el carbono y que tiene un olor muy particular. Por eso llaman aromáticas. La unión covalente en química orgánica también la podemos ver en unión covalente simple, unión covalente doble y unión covalente triple. ¿Esto qué significa? Y acá vemos cómo se clasifica la química orgánica. La química orgánica la podemos... Química orgánica alifática o lineal, compuestos orgánicos, y la cíclica, que la recién le comenté, que son derivados algunos del benceno. Y de estos compuestos lineales o alifáticos también pueden ser saturadas o insaturadas las uniones entre carbonos. ¿Esto qué quiere decir? Que el metano, el propano, el etano y el butano son uniones químicas saturadas del carbono. Después tenemos el eteno, que es una doble ligadura. Acá se intercambian dos pares de electrones, y el etino, que se forman tres pares de electrones. Estas, como ven, el etino y el eteno son
enlaces insaturados. Y el caso del etano, un enlace saturado. Acá tienen las fórmulas. Metano, etano, propano y butano. Un átomo de carbono, 2 átomos de carbono, 3 átomos de carbono, 4 átomos de carbono, hasta el butano. El butano es el gas de la garrafa. Y el etano propano es el gas natural. Como ven, esto es una unión totalmente saturada porque están completas todas las uniones. En este caso vemos cuáles son las insaturadas. Acá vemos el eteno o etileno, que es el primer compuesto, el propeno o propileno, el 2-buteno, penteno, 1-penteno, etcétera, etcétera, etcétera. Varias moléculas de eteno forman el polietileno y varias moléculas de propeno forman el polipropileno, que es un plástico. Y acá tienen la unión bencénica, como les había dicho anteriormente. Bueno, pasamos ahora al punto 2.5, que es célula. Dentro del mundo vamos a ver dos tipos fundamentales de célula. Una que se llama eucariota y la otra que se llama procariota. ¿Qué significa procariota? Como ven en la figura, no tiene membrana nuclear, es decir, la información genética de esta célula, en este caso una bacteria, está puesta dentro del citoplasma de la célula, que es todo este líquido que forma vitroso y viscoso dentro del bichito, y además tiene una cápsula exterior, tiene una pared celular, una membrana plasmática. Son estas tres esferas que cubren a la membrana plasmática de las células procariotas. Normalmente un ejemplo de célula procariota es una bacteria. Y acá tenemos la eucariota. Fíjense que el núcleo tiene una membrana celular. Entonces, esta membrana celular separa al núcleo del citoplasma, que es lo amarillo que se ve en el esquema. Y las otras pelotitas azules y figuras rojas, llamadas mitocondria y ribosoma, se denominan organelas de la célula. Pero además de dividir las células como procariota, que le falta membrana nuclear, y eucariota, que tiene membrana nuclear, la célula eucariota la vamos a dividir o diferenciar en otras dos grandes ramas, que es la célula eucariota vegetal y la célula eucariota animal. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre estas dos células, la vegetal y la animal? Como ven, las dos tienen membrana nuclear, pero hay en la célula vegetal organelas que se denominan cloroplastos,
esas verdes que ven ahí. Y en la célula animal hay unas organelas rojas que se denominan mitocondrias, que también tienen las células vegetales. Pero la diferencia entre la célula vegetal y el animal, primero, la célula vegetal tiene este contorno que se llama pared celular. Que ustedes fíjense que esa pared celular tiene poros, y ese poro se llama el plasmodesmo. Por ahí son atravesadas las distintas sustancias que intervienen en los procesos metabólicos de la célula. Pero esta pared celular es rígida. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, en cualquier planta, por ejemplo en el tronco, ahí determinamos la dureza de la pared celular porque es bien rígida. En cambio, la membrana celular de la célula animal es bien flexible. Un ejemplo, por ejemplo, tenemos el glóbulo blanco. El glóbulo blanco puede atravesar cualquier intersticio y puede salir fuera de nuestro organismo, de nuestro torrente circulatorio. Bueno, después tenemos distintos organelas como el retículo endoplásmico liso, vacuolas. En la célula vegetal vamos a encontrar vacuolas mucho más grandes y depósitos mucho más grandes de almidón, que es la reserva energética de la célula vegetal. Y en la célula animal también vamos a ver vacuolas, pero como ven ustedes son un tamaño mucho más chico. Bueno, básicamente esas son las funciones y las organelas que posee la célula. Dentro del núcleo, tanto de la célula animal como de la célula vegetal, vamos a encontrar un elemento plasmático nuclear que se denomina ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos son el ADN y ARN. En esta imagen que vemos acá, el ADN posee una estructura helicoidal. Esa estructura helicoidal es donde se transmite y donde se mantiene toda la información genética que va a transmitir el núcleo de esa célula a su núcleo hijo. Acá tienen otra cadena de ADN que se está duplicando. Esta sería la duplicación celular. ¿Para qué se duplica el ADN? Para transmitir la información genética de una célula madre a una célula hija. Entonces, como ven ustedes acá, esta información genética que posee el ADN, podemos transcribir o transcripción de pedacitos de este ADN para formar un ARN que se llama mensajero. Y este ARN mensajero sale fuera del núcleo porque posee la información genética para sintetizar una proteína. ¿Qué significa que va a sintetizar una proteína?
Esta proteína puede servir para infinidad de situaciones. Por ejemplo, para hacer enzimas, y otra, una proteína que tiene que ver con el transporte, por ejemplo, de oxígeno, que es la hemoglobina.